Hoy estamos aquí en nuestras tertulias gerontológicas para todos ustedes. Hoy hemos preparado la presentación sobre tanatología, ¿no? Que es el arte del buen morir, y vamos a presentarles acerca de la tanatología. Vamos a abordar el tema del duelo por los hijos y los nietos. ¿Ok? Muy bien, estamos en Renacer, Cultura Gerontológica para Todos. Yo soy Lourdes Canales Lecaros, gerontóloga y tanatóloga para ustedes. ¿Ok? Empezamos. A ver, ¿qué es el duelo? A ver, ¿quién me comenta qué es el duelo? Bueno, aquí está escrito. No, pero qué linda la visita. Cuéntame tú, o sea, ¿qué entiendes tú por duelo? ¿Vale? Que me diga, ¿qué entiendes por duelo? Bueno, pasar el tiempo que necesitamos pasar por un dolor muy grande por haber perdido una persona que uno ama. Ese es un duelo, un tiempo de duelo. Ok, genial. Entonces, buscando material yo encontré esto. El duelo es un conjunto de reacciones emocionales, físicas, cognitivas y espirituales que cada persona experimenta en un momento peculiar, ¿no? Con un ritmo y una intensidad propios. O sea, no puedes decir que yo vivo un duelo menor que el tuyo. No, cada uno tiene su propia vivencia del duelo. Eso es muy, muy personal. ¿Okay? Luego dice, el duelo es un proceso de transición que supone una afirmación y determinación de la vida y una afirmación de la continuación de la vida. Porque después que alguien parte, ¿la vida continúa o no continúa? Claro que continúa. Ese es el detalle, que la vida continúa, la vida no se detiene, ¿no? La vida de esta persona ahí quedó, pero la vida del resto continúa. Cuando muere un integrante de la familia, esta se ve que ante tal pérdida el mundo cambia y todo se ve alterado. La vida se ve alterada, sin importar la edad del que parte y de los que se quedan en casa sin ellos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento cualquier integrante de la familia puede partir, sin importar la edad, ¿no? El proceso de duelo facilita encontrar una nueva identidad, cambiar las coordenadas, encontrar un nuevo sentido, y no solo un trabajo de emociones y sentimientos, exige una reorganización del sistema familiar en roles, cambio de costumbres y demás. ¿Por qué? Porque es así, porque dentro del contexto de la familia, cada integrante tiene un rol, cada integrante tiene un espacio propio, un espacio ganado. Entonces, cuando esta persona, por X motivo, se ausenta y ya no va a estar más, todo tiene que readaptarse a esa ausencia y completar y hacer las funciones que aquel que se fue, igual se tiene que hacer. Entonces, la familia entra en una reorganización, ¿no? Se asumen nuevos roles. Sigamos. Hay 5 etapas en el duelo. Dice, la teoría más aceptada que describe el proceso del duelo es la propuesta por Elizabeth Kubler. Esta teoría explica que todos los seres humanos pasan por etapas de readaptación psicológica antes de admitir una pérdida en su vida. Dice, esta reacción, que incluye síntomas físicos incluso y emocionales, puede ser distintas en cada individuo. Sin embargo, los estados de ánimo y comportamiento durante el duelo responden a un esquema de 5 fases, las que se explican aquí. La primera es la negación. Dice, es la primera fase. Las personas asumen explícita o implícitamente que su ser querido no ha partido. ¿Para qué? Para amortiguar el golpe de la pérdida. Esa es una reacción en automático prácticamente, ¿no? Nos dicen, fulano falleció. No, no puede ser. Es lo primero que decimos. Nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? 2, la ira. Se presenta por la frustración generada después de aceptar que se ha producido la pérdida y no se pudo hacer nada para revertir esa pérdida. Nos enojamos, decimos, pero ¿por qué? ¿No? Incluso hasta renegamos de Dios, renegamos de nuestra fe, estamos enojados con todo el mundo, no queremos ver a nadie, queremos estar solos, ¿no? Sumamente molestos. Esa es una reacción normal, ¿no? Las etapas en el duelo, es la negociación. En esta etapa, la persona cree que puede pactar con entidades divinas o sobrenaturales para impedir que la muerte de su familiar o ser querido no ocurra. Por ejemplo, ¿no? No sé, pues se van a donde más creen y dice, por favor, le piden, le reza, que hagan esto, que yo hago lo otro.
¿Nos ha ocurrido o no? Claro, porque es una necesidad humana aquello, ¿no? A veces como madres decimos, no, todo para mí, nada para mis hijos, ¿no? Señor, te le promete el cielo y el moro, le promete que ya no va a hacer esto o aquello, con tal que el persona que amamos no parta. Eso es así, ¿no? 4, depresión. Durante esta fase la persona deja de fantasear y se vuelve y retorna al presente, con una profunda sensación de vacío, al comprobar la ausencia del ser querido. Es inevitable. Es inevitable. En este cuadro vemos pues la persona ahí sumida en su tristeza, ¿no? No quiere ver a nadie, totalmente cerrada. Y la quinta fase es la aceptación. Aquí la persona hace sus propias reflexiones sobre el duelo y termina aceptando que su ser querido ha muerto. ¿Para qué? Para retornar ¿a qué? A la normalidad. Porque como hablábamos hace un instante, la vida continúa, ¿no? Se detuvo la vida de esta persona, sí, ya no está más, pero la nuestra continúa. Todo continúa. Todo el mundo sigue su rumbo. ¿Ok? Cuando una persona pierde a alguien cercano, es natural pasar por un duelo. Este proceso lleva tiempo e involucra diferentes emociones y comportamientos. Aquí yo quise, esto me pareció simpático para podérselos presentar. Dice, los términos duelo, luto y pesar tienen pequeñas diferencias, ¿no? Vamos aquí a ver los significados. Duelo es la respuesta emocional de una pérdida de una persona ante la experiencia de una pérdida. El luto es el proceso de adaptarse a la vida después de esta pérdida. Se viene influenciado por la sociedad, por la cultura, la religión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí entra mucho el tema de las creencias y el tema de la idiosincrasia, ¿no? En algunos países, por ejemplo, las personas cuando están de luto están de blanco. Acá en Perú y en América, cuando las personas están de luto, están de negro, ¿no? Pero esas son parte de nuestras culturas, ¿no? Y en otros lugares simplemente el luto, prenden una velita en un altar con una foto y más nada, su vestidura no cambia, ni es blanca, ni negra, ni nada, simplemente ponen una velita por determinado tiempo ante el retrato de la persona que partió. Más nada, entonces ese es el luto, ¿no? Y el pesar es el estado de haber experimentado una pérdida. Esa sensación como que de nostalgia, con esa sensación como de pesar, de algo que pues está ahí, ¿no? Sabemos que ya no está, igual nos da una penita. Eso es un pesar. ¿Okay? Entonces, estos son términos que es bueno tenerlos claros, ¿no? Porque el luto, como les digo, está en relación a la idiosincrasia, a las creencias de las personas. El duelo, ¿no? Es la respuesta emocional ante la pérdida real, y el pesar es esa sensación como que de vacío que nos da ante el recordatorio de la persona que ya no está. ¿Ok? Sigamos. Reacciones frecuentes en el duelo. Dice, varía mucho de persona en persona e incluso de la misma persona a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque depende del vínculo que tengas con la persona que partió. Una reacción tuya va a ser si parte, por ejemplo, un ser muy cercano que puede ser tu padre o tu madre, ¿no? Y otro puede ser diferente cuando parte un primo hermano, ¿no? Es diferente, son cercanías diferentes. Y esto se lo da a lo largo de la vida, ¿no? Las reacciones frecuentes del duelo incluyen sentimientos, pensamientos, sensaciones físicas y comportamientos complicados. Esto nos sucede a todos. Los sentimientos, dice, las personas que experimentaron una pérdida pueden tener una gran variedad de sentimientos. Estos pueden incluir conmoción, que es el primer impacto, un bloqueo, una tristeza, una negación total, una desesperanza, ansiedad, enojo, culpa, ¿no? ¿Por qué no me pasó a mí? Le pasó a él o a ella. Soledad, no quiere saber nada de nadie. Depresión, impotencia, ¿no? Alivio y anhelo, ¿no? Una persona en duelo puede comenzar a llorar después de escuchar una canción o cuando llega a ciertas fechas, ¿no? Que los haga pensar en la persona que falleció. Esto es muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, estamos en algún sitio, escuchamos una canción, inmediatamente nos evoca el recuerdo de alguien, porque así somos seres humanos. Y es más, a mí me ha pasado que yo tenía una canción con una amiga que partió hace tiempo, y cada vez que la escucho no puedo evitar que se me caigan las lágrimas, porque la siento presente, porque somos seres humanos, ¿no? Y eso es algo que nos pasa a todos en algún momento. Pensamientos. Algunos patrones de pensamiento frecuentes incluyen el rechazo, la confusión, problemas para concentrarse y preocupaciones y hasta alucinaciones, ¿no? Sensaciones físicas. El duelo puede causar muchas sensaciones físicas. Estas incluyen la opresión en el pecho. Sienten como que alguien les aprieta el pecho,
¿no? O la garganta, náuseas o malestar estomacal, se suelta el estómago, ¿no? Mareos, dolores de cabeza, cefaleas, ¿no? Entumecimiento físico, sientes como que se te adormecen las manos, las piernas, los dedos de los pies. Músculos debilitados o tensionados, a veces te dan calambres, ¿no? Fatiga y alteración del sueño, haciéndolos vulnerables a las enfermedades. ¿Por qué? Porque en estas condiciones físicas, como estamos deprimidos, estamos realmente tristes, nuestras defensas bajan. Y al bajar nuestras defensas, estamos vulnerables a cualquier tipo de enfermedad. Bueno, en estos tiempos, y como está Lima ahorita, pues es fácil que te dé un resfriado, ¿no? Que te dé una gripe de esas. ¿Por qué? Porque si estás muy triste, pues los virus y las bacterias del medio ambiente, pues están en su garbanzal, porque tienen bastante acceso a nuestro cuerpo, porque estamos con las defensas bajas, justamente por esta pena, ¿no? Comportamientos complicados. Las personas pueden tener la energía para perder la energía para realizar actividades agradables, ¿no? Pueden perder interés en la comida o en socializar, ¿no? Una persona en duelo puede volverse más irritable o agresiva también. No quiere ver a nadie, está en total negación, tira la puerta de la habitación, no quiere comer, pone bulli estridente o total silencio, ¿no? Otros comportamientos frecuentes incluyen la inquietud y actividad excesiva, es decir, se ponen como hiperactivos o quieren hacer muchas cosas a la vez, quieren mantenerse totalmente ocupados para no pensar y no sentir. Eso es muy frecuente, ¿no? Y eso nos puede pasar, ¿no? Y yo he visto a gente que le ha pasado eso, ¿no? Hace 1000 cosas a la vez, no se detiene ni se siente un instante, ni siquiera se quiere sentar para comer. Come parado o parada, rapidito, rapidito, y sigue haciendo cosas, ¿no? Parece que estuviera como eléctrica, enchufada, ¿no? Y esos son comportamientos complicados en relación a la pérdida, ¿no? Entonces, eso nos puede pasar, ¿no? Nadie está libre de este tipo de reacciones, ¿no? Y algo importante que nos ocurre en estos momentos es el aspecto espiritual, nuestra vivencia y espiritualidad, ¿no? El duelo y la pérdida también hacen que una persona se cuestione su fe o forma de entender al mundo, o puede reforzar la fe de una persona al brindarle una nueva forma de comprender el sentido de la vida. Es así, ¿no? A veces muchas personas viven metidas en muchas cosas y cuando pasa una situación de estas, reacciona. Y recién se da cuenta que somos tan pequeñitos que nuestra pequeñez mortal es tan a veces insignificante, pero al mismo tiempo tan importante frente a todo lo creado, ¿no? Entonces ahí hay una reacción y a veces también hay una protesta, ¿no? Reclamamos a Dios, a la creación, por qué se llevó a tal o cual persona, ¿no? Y hay una negación, no quiere saber nada, se resiente con lo creado, ¿no? Se resiente con el creador. Pero eso pasa, es una etapa nada más. Aquí hemos encontrado unas tareas del duelo. Existen diferentes teorías sobre cómo las personas se adaptan a la pérdida. Un modelo altamente aceptado describe 4 tareas, como son: aceptar la realidad de la pérdida, nos guste o no nos guste. Experimentar el dolor del duelo. Claro, claro que duele, ¿no? Y no solamente es un duelo emocional, a veces también llega a ser un duelo físico, porque somos seres humanos, ¿no? Adaptarse a la vida sin la presencia física de la persona que partió, ¿no? Y encontrar nuevas formas de mantener la conexión con la persona que falleció. A veces, y me ha pasado a personas que están cerca de mí, mira, ¿sabes qué? Hace un momento estaba hablando con mi hermana. Así, ¿qué te decía tu hermana? Mi hermana me decía que esté tranquila porque ella está bien. Ah, entonces hazle caso a tu hermana. ¿Ok? Entonces, ya no es un reclamo a la persona que partió, ahora es una forma de convivir con esa idea. Puede ser una alucinación, puede ser un sentimiento de necesidad de ver o escuchar a esa persona, pero si es algo que te alivia, perfecto, hazlo, vívelo, porque eso no va a durar mucho tampoco, tiene un momento muy breve, ¿no? Y si tienes como esos pequeños episodios de esas situaciones, perfecto, asúmelo y aprende a vivir con ello. Factores que afectan al duelo. Los siguientes factores pueden afectar la naturaleza, intensidad y duración del duelo, que no para todos es lo mismo, ¿no? La relación de la persona en duelo con la persona que falleció. La causa de la muerte, por ejemplo, el proceso de duelo puede ser diferente si la persona falleció de repente, ¿no? Un accidente, ahora con tantos peligros en la calle, ¿no? Un asalto, o estuvo enferma por largo tiempo, ¿no? Entonces,
esta sensación, decimos, bueno, ya esperábamos que eso suceda porque estaba sufriendo mucho, si alguien estuvo enfermo mucho tiempo, ¿no? Pero si alguien, pues, se despide a mediodía y nos comentan y nos comunican a media tarde o en la noche, esta persona ya no está porque le ocurrió un infortunio en la calle, eso es terrible. Eso sí es un impacto muy fuerte, ¿no? La edad y género de la persona en duelo. Realmente cuando una persona se va, no interesa la edad, porque igual ya no está, ¿no? Ya no está. La historia de vida de la persona en duelo, incluidas las experiencias de pérdidas anteriores, ¿no? La personalidad y forma de afrontamiento de la persona en duelo, ¿no? Entonces, todos estos factores afectan. El apoyo disponible de amigos y familiares. Esto es muy importante, muy importante. Sin importar si la familia es muy numerosa o muy pequeña, ¿no? El apoyo de amigos es muy importante. A veces, es más, a veces contamos más con los amigos, con ciertos amigos más cercanos que con la propia familia. Y esto nos ha pasado a todos, ¿no? Las costumbres y creencias religiosas o espirituales de la persona en duelo. Esto es algo que hay que respetar, esto es muy, muy individual, ¿no? Sin importar si es creyente a su manera, si es budista, si es evangelista, si es cristiano, si es católico, no importa, no importa, ¿no? Aferrarse a sus creencias religiosas y eso hay que respetarlo, ¿no? El proceso del duelo suele ser más difícil si la persona tiene sentimientos no resueltos o conflictos con la persona que fallece. Esto sí es muy duro, pero esto es algo que tenemos que aprender a vivir con ello, ¿no? A las personas que sufren de un duelo complicado les puede resultar útil hablar con un terapeuta. Claro que sí. Este puede incluir a un psicólogo, un tanatólogo o un consejero espiritual. Entonces, cuando tú sientes que la persona que partió están cosas inconclusas, es importante que saques esos sentimientos y lo puedas hablarlo con alguien de tu confianza, ¿no? Un terapeuta, o un amigo, un consejero espiritual, alguien de tu total confianza, porque es algo que tienes que sacar de ti, porque si lo sigues teniendo dentro de ti, te va a hacer muchísimo daño, ¿no? Y es algo que te va a lacerar el alma y hasta la parte física, porque estos sentimientos de culpa generan enfermedades, ¿no? Generan bloqueos emocionales y esto a su vez perjudica nuestra parte física, ¿ok? La muerte de un hijo. Es muy duro, es muy complicado. Ningún padre está preparado para la muerte de un hijo. ¿Por qué? Porque se supone que los hijos despiden a los padres y no al revés, ¿no? Es lo que siempre, eso es por naturaleza, tenemos esa concepción, ¿no? Que nosotros somos los que cerramos los ojos a nuestros padres. Pero si eso es al revés, es muy duro. Es importante recordar que el tamaño de la pérdida no se determina en la edad del hijo que partió, ¿no? Lo cual es muy dolorosa en cualquier edad. Tu hijo puede tener 5, 6, 8, 20, 25, 35, 40, 50 años, igual siendo tu hijo, ¿no? Igual vas a sentir ese dolor de la pérdida, esa ausencia. La muerte de un hijo suele ser especialmente dramática, sí, ¿no? Las muertes prematuras suelen ser más complicadas de elaborar. Claro, porque las muertes prematuras, ¿no? Esos niños que no llegaron a nacer por diferentes circunstancias, médicos, clínicas, etcétera, tú te quedas con la idea en la mente de cómo sería, cómo hubiera sido, ¿no? ¿A quién se hubiera parecido? Bueno, pero vas a tener que aprender a vivir con eso, porque no hay de otra forma, ¿no? Tras la muerte de un hijo, la relación conyugal se torna particularmente vulnerable, habiéndose comprobado incremento de divorcios tras la pérdida. Esto es muy triste, es muy lamentable, pero es muy cierto, ¿no? Yo tengo una prima que tuvo una pérdida de su hijito y pasado todo el velorio, el entierro, qué sé yo, al mes se divorció, porque esa relación se quebró, ¿no? Y eso suele pasar muchas veces, ¿no? Eso es algo muy común. A veces el matrimonio o la pareja no soporta una pérdida de este tipo y se quiebra totalmente y no hay forma de reconciliarse o llegar a buen término en esta relación. Entonces, eso, una pérdida de un hijo puede llevar a un divorcio, sí es cierto, ¿no? Que el fallecimiento sea un niño dificulta la aceptación para los padres por el vacío y la privación de los sueños y expectativas sobre el niño. Los sueños proyectados se acortan. Muere parte de nosotros como padres. Porque es así. No es algo inevitable. Es parte de la vida. Más dicen que un niño que regresa al cielo es un angelito más. Bueno, imaginémonos que sea así. Es un angelito más que nos está cuidando. ¿Ok?
la muerte de un hijo. Los padres con hijos jóvenes están involucrados de forma íntima en sus vidas diarias. Un joven adolescente, tú estás de encima de él, ¿no es cierto? La muerte cambia todos los aspectos de la vida familiar y suele dejar un vacío muy enorme. La muerte de un hijo más grande o adolescente es más difícil porque los jóvenes de esta edad comienzan a alcanzar su potencial y volverse personas independientes. Entonces, nosotros vemos, pero ¿por qué mi hijo estaba en lo mejor de su juventud, en la plenitud de su adolescencia? Él quería hacer esto, él iba a ser un ingeniero, iba a ser un arquitecto. Ya no hay nada, ya no va a ser nada porque ya partió. Entonces es muy duro, ¿no? Cuando fallece un hijo adulto, no solo pierde a un hijo, sino a un amigo cercano, un enlace con sus nietos y una fuente irreemplazable de apoyo práctico y emocional. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, a una familia, acá hay uno de los hijos, y se sobreentiende que uno de los hijos ya partió, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver también la partida, ¿no? Cómo este hijo, que es el hermano, ¿no? Asume ese duelo. Porque todos nos enfocamos en los padres, sí, pero ¿quién mira al hermano? El hermano también perdió un hermano. El otro hijo que está en casa también perdió un hermano. Y eso a veces no lo vemos, ¿no? Nos enfocamos en mamá, en papá, o en los abuelos, también lo vamos a ver ahora. Y el hermano, también se fue mi hermano, ¿y por qué a mí nadie me dice nada? Yo lo he escuchado, ¿ok? También podrá encontrarse en duelo por las esperanzas y los sueños que tenía para con su hijo, el potencial que nunca se logrará y las experiencias que nunca compartirá. Si perdió a su único hijo, también puede sentir una doble pérdida de su identidad como padre y, por ejemplo, y ya no la opción de poder ser abuelo y tener nietos. Entonces, ahí hay una doble sensación de pérdida, ¿no? Pierdes a tu hijo, sí, y pierdes la posibilidad de ser abuelo, ¿no? El dolor de estas pérdidas siempre será parte de ustedes, de uno, pero con el tiempo la mayoría de los padres hallan una forma de avanzar y vuelven a sentir felicidad y a encontrar un significado en la vida. Esto es lo que sería pues un matrimonio sólido, ¿no? Un matrimonio que con esta pérdida se une más. Pero hay matrimonios que con estas pérdidas se quiebran y se abren, cada uno por su lado, ¿no? Entonces, como no sabemos cómo vamos a reaccionar ante semejantes acontecimientos, entonces hay que estar preparados para todos. Y ahí es donde realmente el amor de matrimonio, el amor de pareja, es realmente una prueba de vida en relación a nuestra relación de pareja. ¿Okay? Luego, reacciones frecuentes. Las reacciones del duelo después de la muerte de un hijo suelen durar más o menos intensas. Los padres pueden tener estas reacciones en el duelo: trauma intenso, confusión, rechazo y negación, incluso si la muerte de su hijo era esperada. Por ejemplo, no sé, pues si el niño tenía, por ejemplo, un cáncer, una enfermedad grave, o un accidente muy grave y quedó muy mal, ¿no? Era esperada la partida, ¿no? Tristeza y desesperanza abrumadora, a tal punto que enfrentar algunas tareas diarias o incluso salir de la cama puede parecer imposible, porque estás sumido en la depresión, estás con tal tristeza que no tienes ni fuerza para levantarte, ¿no? Culpa extrema o sentimiento de que falló como protector de su hijo y que podría haber hecho algo diferente. Bueno, como padres podemos pensar eso, pues, ¿no? ¿Y por qué no hice algo? ¿Y por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? ¿No lo llevé a otro médico? ¿O intenté tal cosa? ¿O hubiera vendido la casa para poder pagar otro tratamiento en otro hospital, en otro país, qué sé yo, ¿no? Estos son sentimientos que nos embargan, ¿no? Enojo intenso y sentimientos de amargura e injusticia por una vida no realizada, ¿no? Temor o miedo de estar solo o sobreprotección a los hijos que quedan vivos, ¿no? Entonces, aquí hay otro tema que lo vamos a ver dentro de un ratito, es la sobreprotección o a veces simplemente la negación, ¿no? Tú te enfrascas en el dolor de la pérdida y desatiendes totalmente a los hijos que quedan vivos. Eso suele pasar. Y yo lo he visto. ¿Okay? Resentimiento hacia los padres con hijos vivos. Sí pasa, ¿no? Sentir que la vida no tiene sentido y desear que lo liberen de su dolor o unirse a su hijo. No, yo no puedo con este dolor. ¿Sabes qué? Yo me quiero morir. Yo quiero estar donde está mi hijo, ¿no?
Así es, esas expresiones podemos tener en una situación como esta, ¿no? Cuestionar o perder la fe o creencias espirituales. Soñar con su hijo o sentir su presencia cercana. Eso sí pasa, ¿no? Soledad y aislamiento intenso, incluso cuando se encuentran rodeados de gente, y sentir que nadie puede comprender realmente lo que está sintiendo, ¿no? Aunque el duelo siempre es muy duro cuando fallece un hijo, en algunos padres les resulta mucho más difícil todavía, ¿no? Esto va a depender de cada uno, ¿no? Si con el paso del tiempo el duelo sigue siendo intenso y siente que es imposible volver a tener una vida normal, algunos padres pueden pensar en dañarse a sí mismos, ¿no? Para escapar de este dolor. Entonces, ahí es donde a veces los padres están pensando con ideas circulares de suicidio, ¿no? Y eso es suicidio. Nunca se nos había ocurrido, pero en una situación de un dolor tan profundo suele pasar eso. Entonces, nosotros como familiares tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no? Tenemos que estar atentos a ese tipo de vivencia que tiene nuestra pareja, nuestro amigo, nuestro hermano, ¿no? Nuestro familiar que ha tenido la pérdida de un hijo. Es muy difícil. Si experimenta estos sentimientos, hable con un profesional, por favor, pidan ayuda. Porque no somos de acero, no somos las mujeres maravillas, no somos Superman, ni mucho menos. Somos un padre doliente, una madre doliente que ha perdido a su hijo. Entonces estamos en todo el derecho de pedir ayuda. ¿Ok? Algunas personas esperan que el duelo termine en un momento específico, por ejemplo, un año de duelo, ¿no? Pero esto no es así, no es así. Y hay gente que tiene un duelo, qué sé yo, de 3 meses, 2 meses. O sea, no hay un tiempo para el duelo. Eso es una vivencia muy, muy individual, muy personal, ¿no? El duelo inicial fuerte e intenso que siente no persistirá. ¿Por qué? Porque va pasando el tiempo y esa sensación va disminuyendo. Los periodos de duelo intenso suelen aparecer y desaparecer durante unos 18 meses más o menos, ¿no? Con el tiempo se vuelven gradualmente menos intensos y menos frecuentes, pero tendrá sentimientos de tristeza y de pérdida. Eso es algo que nos va a quedar, ¿no? Ese sentimiento, como esa nostalgia, ese pesar que veíamos en el concepto inicial, eso se nos va a quedar, ¿no? Y por más que pasen los años, ahí va a estar, ¿no? O sea, yo no les quiero mentir, eso es algo que va a pasar, ¿no? Incluso años después de la muerte de su hijo, los eventos y logros importantes de otros niños pueden provocar otra vez otro duelo, otra etapa de tristeza. Por ejemplo, los días importantes, como ejemplo las graduaciones de los chicos de la promoción de tu hijo, ¿no? De la promoción del nido, de la primaria o la secundaria, depende en qué momento se fue, o la graduación de la universidad. Tu hijo estaba en esa promoción de la universidad. Ellos se gradúan hoy día, pero mi hijo ya no está, ¿no? Es más, a veces los compañeros pues hacen un minuto de silencio en memoria de aquel compañero que ya no nos acompaña, ¿no? Pero ellos lo tienen presente, ¿no? Por ejemplo, las bodas, ¿no? O el primer día de clases son detonantes muy frecuentes, ¿no? En estas ocasiones puede que piense que la edad que tendría su hijo, hoy estamos mi hijo se fue tal fecha, mi hijo tendría ahorita tantos años. Esto no lo podemos evitar, eso como un cálculo matemático automático, ¿no? O cómo se vería, o cómo estaría siendo si estuviese vivo, ¿no? ¿A quién se parecería, ¿no? O estaría alto, estaría... ¿A quién? O sea, son incógnitas, ¿no? Que a veces nos machacamos y nos machacamos, pero, bueno, hagamos volar un poquito la imaginación, ¿no? Y nos imaginemos, pues, un cloncito, ¿no? Nuestro. O parecido a mí, o parecido a mi esposo, o parecido al abuelo, o parecido a la abuela, ¿no? Entonces, eso nos sirve de consuelo, porque yo sé que no hay consuelo, pero tenemos que generarnos formas mentales de tal manera que apacigüen esa sensación de reiniciar otra vez el duelo, ¿ok? Diferentes formas del duelo para los padres. Dice, los padres pueden atravesar el duelo de diferentes formas según su género y el papel diario en la vida de su hijo. Un padre puede sentir que hablar lo ayuda, mientras que a otro puede necesitar tiempo y estar totalmente en silencio, ¿no? Quiere estar solo, no quiere ver a nadie, las cortinas de su habitación cerradas o se encierra en su estudio, ¿no? Y no quiere ver a nadie. Se suele esperar que los hombres controlen más sus emociones, ¿no? Sean fuertes
y estén a cargo, porque están a cargo de la familia, ¿no? Se puede esperar que las mujeres lloren de forma más abierta y quieran hablar del duelo. Y esto no necesariamente es así. Bueno, claro, esta es una visión bastante sesgada y medio machista, ¿no? O sea, los hombres no sienten, los hombres son la cabeza de familia, entonces ellos son fuertes, ellos van a salir de esto, ¿no? Y los hombres no lloran. Pero sabemos que eso no es cierto, ¿no? Estas son creencias, ¿no? Si usted es un padre que trabaja, puede que se involucre más en el trabajo para escapar de la tristeza, estar ocupado todo el tiempo y que estos recuerdos diarios, ¿no? No los embargue al llegar a casa, ¿no? Es igual lo que les pasaba, lo que les decía hace un momento, ¿no? Damas, mujeres que pierden un hijo y en la casa están como eléctricas, hiperactivas, sacan, meten, suben, bajan, cambian de posición las cosas, quieren pintar la casa, quieren hasta arreglar la lavadora, cambiar el desenchufe de la plancha, todo quieren hacer. ¿Por qué? Porque no quieren pensar, no quieren sentir, solo quieren hacer cosas y estar ocupadas. ¿Okay? Hable de forma abierta sobre su duelo con su pareja. Trabajen para entender y aceptar la forma de afrontar el duelo cada uno, pero unidos, ¿no? Porque justamente este quiebre ha sido un quiebre emocional muy, muy fuerte. Entonces, si no hay esta conversación, no hay esta introspección como pareja, este matrimonio se puede quebrar. ¿Por qué? Porque así somos los mortales, ¿no? O si pasó una circunstancia y echarle la culpa a uno, echarse la culpa al otro. Y como no pueden vivir con la culpa, echándose la culpa uno al otro, simplemente esto no da más y se separan, ¿no? Entonces, no, las pruebas del matrimonio también son esas, las pérdidas de los hijos. Entonces, mantengamos la coherencia, ¿no? A veces es difícil y complicado, lo sé, pero no perdamos la comunicación, ¿ok? Aquí lo que les decía, ayuda a los hermanos en duelo, ¿no? Los padres son el foco de atención cuando fallece un hijo, y el duelo de los hermanos suele pasarse por alto. O sea, se murió mi hijo, sí, pero ese hijo era mi hermano, ¿no? La muerte de un hermano es una pérdida enorme para un niño, un joven o un adulto. Es tu hermano, es tu yunta, es tu ñimugre, tu confidente, tu cómplice, ¿no? Pierde un familiar, es un confidente, un amigo de toda la vida. Entonces, a veces eso no lo vemos, ¿no? Nos enfrascamos en nuestro dolor, pero no vemos el dolor del hermano, ¿no? Sus hijos vivos pueden malinterpretar su duelo como un mensaje de que ellos no tienen tanto valor como el hermano que falleció, ¿no? Esto causa resentimiento, ¿no? Puede ayudar a sus hijos en estos momentos de duelo de diferentes formas. Hacer que el luto, ¿no? El duelo sea una experiencia compartida en familia, ¿no? Incluir a los hijos en los planes y en los homenajes. Siempre, por favor. O sea, el que partió ya partió, sí, pero ¿y los que se quedan? A veces también pasa cuando en la familia hay uno de los hijos está enfermo, por ejemplo, ¿no? Muy delicado, muy enfermo, entonces los padres se abocan a cuidar al hijo enfermo y se olvidan del resto. Se olvidan totalmente de los hijos sanos, ¿no? Los hijos sanos se atienden solos, que los cuida uno, los cuida el otro, ¿no? Y eso genera resentimientos muy, muy abismales con el tiempo, ¿no? Y peor aún, cuando fallece uno de los hermanos, ¿no? La mamá o el papá se enfocan en esa pérdida, pero no ven a los hijos que tienen vivos. Se olvidan de ellos, ¿ok? Pasa todo el tiempo que puedas con sus hijos y hablar sobre su hermano y que exprese su sentir. Es importante, ¿no? Y tú como madre, como padre, te involucres en eso. Porque él también perdió a su hermano, ¿no? Es tu hijo, sí, pero también era su hermano, ¿no? Su hermano mayor o su hermano menor, ¿no? Si es hermano mayor, va a decir, ¿y por qué no me fui yo? O sea, yo ya viví más, él tenía por vivir más. Entonces, se genera un sentimiento de culpa, ¿no? Si hubiera querido que mi hermano esté vivo y no yo. ¿Por qué? Porque a veces yo le he escuchado, ¿no? No, es que mi mamá lo quería más a él que a mí. Entonces ahora mi mamá va a estar muy triste porque él ya no está. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo? Porque no hay forma que yo reemplace a mi hermano, ¿no? Entonces, no caigamos en eso, por favor. Ahora lo que viene después, como les decía, ¿no? La pérdida de un nieto. ¿Mm? Ah, perdón.
No, este es el duelo de los hermanos, sí. Ah, no, perdón. Ayuda a los hermanos en duelo. Asegurarse de que sus hijos entiendan que no son responsables por la muerte del hermano y ayudarlos a liberarse de la culpa y remordimientos, ¿no? Es así. Pero esto, los llamados a dar este paso, a este acercamiento, son los padres, ¿no? Bueno, si no hay padres, pues los padrinos, los tíos, tanto maternos como paternos, ¿no? Nunca comparen a los hermanos con su hijo fallecido. Asegurarse de que su hijo sepa que no espera que rellenen el espacio del hijo que partió. O sea, porque no hay forma. No hay forma de que uno ocupe el espacio de otra persona. No hay forma, ¿no? Establecer límites razonables de comportamiento, pero intente no ser ni muy sobreprotector ni demasiado permisivo. O sea, ninguno de los extremos son buenos. Todos los extremos siempre son dañinos, ¿no? ¿Es normal proteger demasiado a los hijos vivos? Sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? No caer en esa sobreprotección o esa forma permisiva de permitirles todo, ¿no? Pídale a un amigo familiar cercano que pase más tiempo con los hermanos, ¿no? Con los hermanos que quedan, si por su propio duelo no le permite darles la atención que necesita. Esto es pedir ayuda, ¿ok? Entonces, hagamos esto en familia, ¿no? Yo sé que al momento que ocurren estas circunstancias tan duras, pues la casa se llena, ¿no? Ves a gente, a familiares que los ves solo en estas fechas. Y después todo el mundo desaparece y te quedas con la casa vacía. Es cierto, te quedas con la casa vacía, pero te quedas con los que son los integrantes de esa casa, que va a estar un poco vacía, sí, pero ya no está la persona ahí. Pero con los que estamos tenemos que hacer unidad. Tenemos que volvernos fuertes, pero juntos, ¿no? Porque es un sentimiento que nos duele, nos lacera el alma a toda esta familia, ¿no? No es que solamente era mi hijo, no, sí, era mi hijo, pero también era mi hermano. Era mi sobrino, era mi ahijado, era mi nieto. O sea, cada uno tiene varios roles en realidad, ¿no? Uno puede ser hijo, puede ser hermana, puede ser hija, hermana, madre, prima, tía, sobrina. Tantas cosas puede ser cada uno. En esos momentos que nos toca, ¿no? Como rol dentro de una familia. Podemos ser hermanas mayores o hermanas menores. Todo eso puede ser, uno solo puede ser todo eso, ¿no? Y de acuerdo a con quién estemos rodeados en ese todo, somos parte de ese todo, pues cada uno nos va a extrañar de la medida que hayamos generado ese vínculo. Partió mi prima hermana, mi hermana del alma. Partió mi amiga, partió mi hermana mayor, partió mi madre, partió mi hermana, ¿no? O mi hermana de corazón, era mi amiga desde los 3 años. Porque así es, ¿ok? Ahora, la pérdida de un nieto. Ahora sí. Pues bien, el peso del sufrimiento que sienten los abuelos después de la muerte de un nieto, sin importar la edad del nieto, no tiene comparación, ¿no? La pérdida del nieto es desoladora, pero el dolor es aún mayor, porque su propio hijo está sufriendo por algo que usted, como abuelo, no puede cambiar, ¿no? Nosotros, ¿por qué? Porque somos padres siempre. Siempre, por más que nuestro hijo tenga 50 años, es mi hijo, ¿no? Y mi hijo pierde a su hijo, es mi nieto. Entonces yo voy a sentir una impotencia y una frustración de no poder amilanar ese dolor de esa pérdida para mi hijo. Porque es así, ¿no? De ser la persona con mayor experiencia y sabiduría, ahora pasa a sentirse impotente para aliviar el sufrimiento al cual se enfrenta su hijo, ¿no? Además, puede sufrir el dolor de su propia pérdida, su propio nieto, para quien sus sueños y esperanzas nunca se harán realidad. Así es, pues, ¿no? Y el nieto, sin importar la edad del nieto, ¿no? Porque es igual, sin importar la edad del hijo, igual va a sufrir. Estas son las cosas de la vida. La pérdida de un nieto, dice. El abuelo puede experimentar muchos sentimientos confusos en sí mismo y con respecto a su hijo. Puede sentirse enojado, engañado, frustrado, impotente o abrumado, ¿no? Le pasan todas las cosas por la cabeza, a veces no sabe reaccionar, o se olvida tomar su pastilla, o sabe Dios, tantas cosas pueden pasar, ¿no? Es posible que observe cambios en su hijo que lo haga sentir excluido,
no querido o desubicado, cuando lo que usted realmente desea es ayudar y brindar apoyo. O sea, tú quieres estar con tu hijo, estar con él, ¿no? Darle un abrazo, pero el hijo está en total negación, no quiere saber nada, ¿no? Está enojado con todo el mundo y ni siquiera te recibe, ¿no? Entonces no te sientas mal por eso. No te sientas mal por eso. Es su hijo el que ha partido. Entonces, trata de comprenderlo, ¿no? Su hijo puede atacarlo cuando usted haga sugerencias sobre temas como los preparativos para el funeral, por ejemplo, ¿no? El cuidado de otros hijos en casa, o al sugerir ideas sobre las formas de ayudar en el proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque es como una herida abierta. Entonces, a veces es mejor solamente acompañar y en silencio, porque no sabemos cómo va a reaccionar. No sabemos cómo vamos a reaccionar. Es posible que su hijo abandone su estilo de vida diario, se torne indiferente y caiga en una profunda depresión por la pérdida de su hijo. Es que es natural, no es un proceso, ¿no? No es posible predecir de qué manera responderá a una pérdida de este tipo. Su hijo puede transformarse en un extraño para usted, lo cual se suma a la pérdida, ya que a la pérdida que siente como abuelo. O sea, usted siente que perdió a su nieto, pero al mismo tiempo siente que perdió a su hijo, porque su hijo ya no le hace caso, no contesta sus llamadas, ¿no? Lo va a visitar y no lo recibe, ¿no? ¿Por qué? Porque está en su duelo, está en su proceso doliente. Entonces simplemente hay que esperar en silencio, hay que ser pacientes, ¿no? No existe ningún reglamento que permita ayudar a otros a volver a encontrar una vida normal. No hay tiempo, ¿no? Porque es muy complicado, los seres humanos somos complejos, ¿no? Y ante ciertas circunstancias realmente podemos decir muchas cosas, pero no sabemos cómo vamos a reaccionar en ese momento, cuando la circunstancia nos toque, ¿no? Así es. Acuda a otras personas que hayan sufrido pérdidas similares para no sentirse solo. Esto es el acompañamiento, ¿no? Busque personas que hayan pasado para que pregunten, ¿y cómo hiciste para superar esto? ¿No? Porque a veces es necesario que alguien nos diga cómo lo hizo, porque nos sentimos enfrascados, nos sentimos dolidos y no vemos una salida, ¿no? Recibirá apoyo durante los momentos de dolor para volver a encontrar significado a la vida, incluso cuando lleva los recuerdos de su nieto en el corazón, ¿no? Mientras usted trata de estar presente para su hijo, otros también estarán presentes para usted. ¿Sí? Era mi hijo, sí, pero también era mi nieto. Era mi hermano, era mi sobrino, era mi amigo del alma el que partió. ¿No? El hecho de reconocer que necesita apoyo, que está desolado y herido, constituye un paso positivo para la recuperación. Usted también será un buen ejemplo para su hijo si sigue los pasos para aliviar su dolor. A veces, en estos momentos, y me ha pasado, yo he acompañado, el simple hecho de estar presente y darle un abrazo sin decirle absolutamente nada es suficiente. Eso es más válido que si te acercas y le dices tantas cosas. A veces tu sola presencia y un abrazo dice todo. Y es lo que tú necesitabas en ese momento, sin palabra alguna. ¿Ok? En el duelo se produce una etapa de desorientación y desorganización. Sí. Es posible que se observen muchos cambios de comportamiento en su hijo durante este periodo. Los sentimientos de vacío y desesperanza son abrumadores. Las tareas rutinarias se tornan imposibles. Las actividades sociales, especialmente aquellas que involucren niños o jóvenes de la edad del fallecido, se tornan insoportables, ¿no? Y puede haber un retraimiento general en la vida cotidiana, entre comillas, normal. No, ¿sabes qué? Yo no voy a ver ese partido porque ahí están todos los compañeros de mi hijo y él jugaba ahí. Yo no puedo ver eso. Está bien, hay que aceptarlo, ¿no? En estos casos, obligarlo a ver ese partido es mucho más lacerante, mucho más doloroso que se quedara en la casa pensando que ese día tenía la final de su campeonato, ¿no? Entonces, hay que ser compasivos, hay que ser comprensivos. Cada uno vive su duelo de su forma, ¿no? Entonces, hay circunstancias tanto para el mamá como el papá insoportables, y para los abuelos también. ¿Mm? Al consolar a su hijo de esta manera, también se está consolando a sí mismo. ¿No? ¿Por qué? Porque tú como padre estás viviendo la pérdida de él, sí, y lo vives doblemente.
¿Por qué? Porque uno siempre en los nietos ve la proyección de uno, ¿no? Entonces, es complicado, sí, es complejo, sí, pero es inevitable porque es parte del proceso de la vida y nos va a llegar a todos en algún momento, no sabemos cuándo. ¿Mm? Con el paso del tiempo, observará cambios en su hijo que reconocerá como una recuperación. Usted también sentirá una especie de recuperación en su vida, porque como les dije al inicio, la vida continúa. Y continúa para todos, nada se detiene, ¿no? Quizás sentimos que en un momento nuestra vida se detuvo, sí, pero todo el resto siguió. Sigue, 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 sigue. ¿Mm? Regresará la energía, el apetito, el interés por lo que les rodea y en las actividades cotidianas. Ahora su hijo podrá compartir con usted recuerdos de su nieto con una sonrisa y se restablecerán los fuertes vínculos que los unía como familia. Entonces, a veces es necesario hacer pasar el tiempo. A veces el tiempo cura heridas, es cierto, ¿no? Este es un momento de esperanza, de renacimiento para toda la familia. Podrá hablar con su nieto, ¿no? Podrá hablar de su nieto con una sonrisa e ir a lugares y sentir la alegría de los recuerdos felices en vez del dolor causado por la idea de que nunca más volverá a estar con ustedes en esos lugares, ¿no? Pero para esto hay que darnos tiempo, ¿no? ¿Cuánto? No sé, el tiempo que requiramos, ¿no? Quizás como mamá o como hermana, pues, no sé, es que yo no puedo volver a esos lugares. Pero pasarán pues 2, 3, y en el momento que menos te imaginas estás en ese lugar y te alegras porque ahí jugaba tu hermano, ¿no? Ya no está, pero te sientes bien de estar en ese espacio que él ocupó. Entonces, ese es tu momento. No tiene un tiempo, no tiene una fecha, ¿no? Nadie sabe con certeza cuándo, pero vendrán días más felices. Pensarán en el nieto que perdió y se sentirá bendecido por los nietos presentes, sin importar la brevedad de esa presencia. Porque así es la vida. ¿Mm? Así es la vida, así de vida de... Dicen que vivir es fácil, no, vivir es complicado, morirse es fácil, porque te vas, chau, te fuiste, y los que nos quedamos somos los que tenemos que pasar por todo este trance. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Aquí, extrañar no es estar vacío, sino estar lleno de alguien que se hace presente a pesar de su ausencia. Así es sencillo. Ok, muchas gracias, espero les haya gustado, espero sus comentarios. ¿Ok? ¿Les gustó? ¿Algún comentario? ¿Entendieron o no entendieron? ¡Ay, Dios mío! ¿Les gustó o no les gustó? A ver, Sí, una gracias. pregunta. Sí, gracias, doctora Ruth, gracias. Gracias. De verdad que a veces es bien difícil aceptar, ¿no? La pérdida de una persona, de papá o de mamá, de hermano, de los nietos. Sí. Es difícil. A veces decir, o sea, decir a otra persona, hablarle y que haya perdido una persona, a veces no entiende las palabras, como usted dice, ¿no? Claro. Sí, Es que a veces solamente una nunca mirada y un abrazo es más que 1000 palabras. hay más que mil palabras, es la verdad. Sí, está bien bonito el tema que ha tocado hoy día. Bueno, todos los meses vamos a tocar una tertulia, va a ser de tanatología. ¿Ok? Para junio también ya tenemos una invitada muy especial desde México, que es tanatóloga, colega mía. Entonces, para el 20 de junio ya va a estar ella con nosotros, nos va a hablar también acerca de un tema de tanatología, ¿no? Para que ustedes aprendamos y entendamos el tema, que es duro, es difícil, sí, pero es necesario. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro. ¿Me escucha? Sí, te escucho, ¿Me escucha? Inés. Sí. Le hablo de Perú. Muy interesante lo que usted ha dicho. Este seminario, curso, me encanta. Mi madre falleció hace 2 años y bueno, no de COVID, pero sí tuvo fibrosis pulmonar. Ya. Yo soy asistencia en geriatría. Y de verdad tiene usted toda la razón del mundo y me ha hecho reflexionar porque como que me molesté conmigo misma. ¿Por qué? Porque
yo sabiendo todo este sistema, porque también yo cuido a adultos mayores, ¿no? Hice todo lo posible para que mi madre no se fuera, ¿no? Y me sentí como, ¿cómo le digo? Defraudada de ver que quería hacer todo lo humanamente, pero tuve un doctor, le digo esta experiencia porque la viví en carne propia en la clínica. Tuve un doctor que me dijo, mira, me dijo, tienes que aceptar, sí, le dije, yo sé que se va. Y me dio un beso en la frente sin conocerlo yo al doctor, ¿no? Me dio un beso en la frente y muchos me dijeron que fue mi ángel, ¿no? Sí. Bueno, y entonces como que me sentí un poquito reconfortada. Claro. Y no le voy a negar que lloré como hija, ¿no? Por supuesto. Lloré porque me Estamos en fue un nuestro derecho poquito a llorar. difícil. Claro, o sea, ¿qué le digo, doctora? Sentí una tristeza en mi corazón, que yo digo, pues si yo sé todo el trabajo de esto de atender a adulto mayor, porque mi madre la movía, estaba con ella pues de las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, porque nosotros somos 4 mujeres. Ya. Mis hermanas me reemplazaban en la amanecida, ¿no? Pero mi mamá me decía, llegó un momento en su lucidez que dijo, pues hija, tengo una sed que quiero tomar agua del caño. Ya mamita, le dije así. Y le puse una hipodérmica en la boca, pero le puse muy lento para que ella pudiera pasar. Saborear, claro. Efectivamente. Entonces, no, ya mi mamita con eso como que cerró sus ojitos, todo. Y cuando yo me he retirado a las 11 de la noche, mi madre falleció a las 12 de la noche, ¿no? Ya, entonces al día siguiente me dijeron a las 6 de la mañana, me llamó una colega y me dijo, Lulita, ya tu mami partió, ¿no? Y bueno, ya tuvimos que ir al hospital a verla, todo, ¿no? Claro. Pero me sentí como que no hubiera hecho yo un buen trabajo, ¿no? Es Así que me esa sentí, sensación nos invade, definitivamente. ¿no? Entonces, mire, y después me pasó algo muy curioso. Como yo soy asistencia en geriatría, también tuve que atender a otro papito de 97 años. Me sorprendió porque yo le dije, papito, vámonos al cine. El cine era su dormitorio y su televisor grande. Estuvimos viendo una película de Cantinflas. ¿Ya? Y entonces la doctora me dice, mira Lulita, a mi papá hay que darle esta pastilla, varios nombres, ¿no? Entonces le dije, ya, no se preocupe. Entonces me invitó ella a un pedazo de panetón. Le digo, no te vayas a comer mi panetón, papá, porque eso te hace daño. No te preocupes, hijita, anda nomás. Cuando he regresado, se lo comió. Y mi Pepito, no era mi papá, sino yo le decía de cariño, Claro. ¿no? Y le decía, ¿y mi panetón? No sé, me dijo, ¿no? Eso yo lo tengo bonito. Y después cuando se comenzó a mover por toda la cama, le digo, papito, por favor, te lo suplico, no te camines toda la cama, te puedes caer y ahí sí que me van a decir que soy un irresponsable, ¿verdad? Entonces se sentó, me miró y se rió y me agradó, como dándome un abrazo, ¿no? Y 4:20 para las 5 de la mañana el papito falleció. Ah, mira. ¿No? Entonces ya le vi sus signos vitales, todo. Y bueno, ya le tuve que decir a su hija, la doctora, bueno, que el papá, me puse a orar y no quería decir la palabra muerte, no quería decir eso. Me puse a orar y le dije, Dios mío, dame una palabra sensata para no herir la susceptibilidad de la persona que es su hija, dije, ¿no? Así nada más. Y ¿sabe qué, doctora? Yo agarré, fui a su dormitorio porque había hecho mi servicio de madrugada, sí, pues de la noche, Amanecida. amanecida. Entonces le dije, doctora, le dije, el papito ya se quedó dormido.
no me digas eso, me dijo. Y ella me lo recepcionó de la manera más bonita, porque me dijo, no me digas eso, por favor, Lulita. Y le dije, la abracé, ¿no? La abracé, estoy tranquila, le digo que ese fue mejor, le digo, para que no sufra, porque ya 97 años. Porque él llegó, él me estaba esperando para irse. Ya se habían ido, todos ya habían ido sus nietas, sus bisnietos, sus hijos, todos habían ido. Y yo me estaba, o sea, me estaban llamando para que haga servicio de amanecida y mi horario, mi rol estaba copado, pues, ¿no? Ujú. Entonces ya le digo esto, ¿por qué? Porque me sentí feliz cuando empleé esta palabra. Cuando nos Claro. suceda una cosa así, no solamente para mí, ¿no? Para mis colegas, para las personas que están cuidando pacientes y se nos van, yo pienso que la palabra apropiada, no decir se murió, no, se durmió. Sí. Es lo mejor, doctora, creo. Corríjame si estoy equivocada. No, no, está bien. Está bien. La, Y la palabra que tú empleaste está correcto, ¿no? Además no, que fue bien aceptada, ¿no? Es sí, así, o sea, y son vivencias únicas, ¿no? Que se dieron en ese momento y tú hiciste de la mejor forma. Está bien, o sea, sí, y son vivencias que van a ser únicas y nos van a pasar en el momento que menos esperemos, ¿no? Y esperemos hacer las claro, cosas bien, ¿no? sí, doctora, y ¿sabe? Y esa madrugada me acuerdo que falleció, sí, 20, un cuarto para las 5 de la mañana, y entonces cuando la doctora ya más tranquila, ¿no? Me dijo, Lulita, yo nunca en mi vida, ni a mi padre, siquiera lo he vestido, ¿no? Y me dijo, vístelo a mi papá. Y yo en el oído le hablé, papito, le digo, hoy día es cumpleaños de la mamá, porque me acuerdo mucho que falleció un domingo, la madrugada de un domingo 5 de diciembre del año pasado, ¿no? Y lógicamente pienso en él, digo, cumplí contigo porque después ya llegaron sus hijos, todo, y Claro. estaba muy serena, muy tranquila, y le dije, bueno, que el papá ya se había quedado dormido y que tengamos mucha confianza y serenidad porque ya los vio, ya los gozó. Entonces yo creo que ella tiene que irse a festejar el cumpleaños de la mamá, porque justo falleció el cumpleaños de su mamá. Doctora, y como si me hubieran dicho, arregla la mesa, y puse la mesa para el desayuno porque estaban todos sus hijos, y puse 2 sillas. Dije, por favor, acá nadie se sienta. Está el papá, está la mamá. Festejemos el cumpleaños de la mamá, que el papá ha ido a recibirla, ¿no? El Claro. papá ha ido a saludarla. Doctora, y sí, sí, lo tengo en mis oraciones al papito, que lo cuidé. Es por eso que yo digo, como ya varias coleguitas así me han dicho, ay, me dice, qué feo es decir se murió. Pero no digas eso, no digas eso, ahora di se durmió, Claro. ¿no? Yo creo que es una palabra bastante sensata. Lógicamente que nos duele, ¿no? Claro, Nos o sea, duele no va a porque dejar, o también sea, son, no va a dejar de dolernos, pero va a ser más asequible, más suave. ya, ya, ¿no? Sí, por eso esta es mi experiencia, se lo digo. ¿Por qué? Porque es bonita y le agradezco porque yo digo, he estado mirando, escuchándola atentamente y me ha gustado el tema que usted ha dado porque eso me ayuda más a, ¿qué le digo? A engrandecerme, ¿no? Claro, O sea, a emplear palabras técnicas más apropiadas y dar seguridad a la persona que pierde a un ser querido, ¿no? claro, porque es un ¿No? momento de crisis para esa persona. Sin embargo, tú Sí, estás tranquila, estás sensata y estás, sí, como te digo, como conectados con ellos, sí, pero desde de una perspectiva mucho más serena. Y eso les da serenidad a esas personas, que es lo que necesitan, ¿no? Por eso les digo, a sí, veces tu presencia, una mirada y un abrazo sin una palabra es más, haces más que si le dijeras muchísimas cosas.
A veces eso es lo que un doliente necesita. Solo tu presencia y un abrazo, más nada. Silencio. Sí, sí, doctora, porque, o sea, como le dije hace un instante, cuando falleció el papá, me puse a orar, ¿no? Dije, Dios mío, ponme la palabra apropiada, porque no quiero decir se murió, ¿no? Y de verdad, doctora, le dije a la doctora, ¿no? Le dije, doctora, papito ya se durmió. Lógicamente que reaccionó un poquito fuerte, me dijo, no, no me digas eso, por favor, te lo suplico. Y la abracé, ¿no? La abracé, le di un beso en la frente, pero no dejaba de abrazarla, ¿no? Y le dije esto, tenemos que ser fuertes, ya estábamos preparadas, ¿no? Para cualquier eventualidad que suceda. Claro. Sí, Lili, así. Lógicamente que salí después ya de ahí del dormitorio, salí de los ambientes donde me estaba desplazando y se me cayeron las lágrimas, doctora, Claro, pero lo hice sola. Claro, exactamente. Lo hice sola porque lógicamente soy humana y tengo derecho a ser también esto sensible, ¿no? Por supuesto, Y claro que sí. me Además ha que el llanto es una reacción emocional, sí, pero mi abuela decía, el llanto lava el alma. Y a veces es necesario lavar nuestra alma, porque te ya, desahoga. O sea, a sí. veces llorar y llorar te puede evitar un infarto. Ya. Claro, o sea, cuando Qué tengamos bueno. esa sensación, esa necesidad de llorar, hay que llorar, porque es un sentimiento que está ahí oprimido. Si lo queremos soltar por el llanto, hay que hacerlo. Eso nos va a aliviar y nos puede librar de un infarto. Ujú. Ya, Sí, doctora, sí. ya. Ese es, Qué la bueno. gente, sobre todo los caballeros, ¿no? Se inhiben de llorar, porque siempre les han metido en la cabeza que el hombre no llora, lo cual es mentira. Igual sufre, igual siente. ¿Ya? Entonces, el llanto es parte de un proceso de liberación. Entonces, si tú tienes la necesidad de llorar, llora. A veces uno no siempre vas a llorar por pena, a veces puede llorar de felicidad también. Sí, Claro, eso es cierto, claro eso que es sí. cierto. Porque el llanto, ese es, mi abuela decía, el llanto lava el alma. Es así. Ya, doctora. Muy ¿Ok? bien, doctora, gracias. Muchísimas gracias. Doctora, Muchas diga, gracias, Inés, por tu participación. A ver, gracias ¿alguien por más? escuchar. Gracias, verdad. Dígame, ¿va a haber diapositivas de esto? Bueno, sí, si me escribes en el chat, deja tu correo o tu teléfono para yo enviártelo por el WhatsApp. Ya, doctora. Ok, ¿Ya? gracias. Ok, Buenas la que noches. guste las diapositivas me pone un mensaje en el chat, me deja su nombre, su teléfono, para yo por el WhatsApp le envío la diapositiva, no hay ningún problema. Yo feliz de Gracias, compartirlo para que lo doctora. tengan de consulta. ¿Okay? Gracias. Ok, muchísimas gracias. Feliz de compartirles todos estos nuevos aprendizajes. Como les dije, todos los meses va a haber una sesión de tanatología para que ustedes aprendan y aprendamos juntos de las experiencias también de Inés Lourdes. Muy interesante, y esto es lo que pasa. La vida es así, ¿no? La vida es así y nos toca en diferentes circunstancias, diferentes momentos, pero la vida continúa. No podemos evitarlo, ¿no? Mi abuela decía, el tiempo es el tirano implacable, no perdona nada ni a nadie. Y eso es cierto, no le perdona a nada ni a nadie. Simplemente el tiempo pasa y la vida continúa. ¿Ok? Entonces, continuando con nuestras presentaciones de tertulia, para la próxima semana vamos a tener una clase muy interesante acerca de parte de lo que es el cuidado de enfermería. Va a ser prevención de úlceras por presión en el adulto mayor, ¿no? Nuestra magíster, la licenciada Luisa Lovera Castilla, que es enfermera geriátrica, experta en el tema del cuidado del adulto mayor, nos va a ilustrar con sus aprendizajes acerca de la prevención de úlcera por presión. ¿Ok? Entonces los esperamos el próximo lunes también a las 7 de la noche con nuevos aprendizajes en nuestra tertulia gerontológica, cultura gerontológica para todos. ¿Ok? Les agradezco su presencia, su participación. Para la próxima semana compartan el enlace con sus amigos, sus sobrinos, amigas y todo lo demás para que puedan ustedes y todos ellos poder nuevos aprendizajes. ¿Ok? Ok, entonces con las chicas del CIAN nos vemos mañana, ¿no? Mañana tenemos también una charla en el CIAN. Vamos a hablar sobre la salud bucal en el CIAN del Callao. Todos los martes de mayo estoy con ustedes. Y a las 9 de la mañana, 9:30 más tardar, estamos empezando la charla con ellos de autocuidado bucal. ¿Ok?
Entonces nos vemos mañana y con ustedes nos vemos el próximo lunes. Con las alumnas de clase nos vemos el próximo sábado y domingo. ¿Ok? Muchas gracias, buenas noches. Pásenla bonito. Gracias, Lourdes, Ok. cuídate. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana, mi lindo.